Bien, continuemos revisando la ley de voltajes de Kirchhoff. Sigamos resolviendo ejercicios relacionados con esta ley. Bien, en este problema nos dice lo siguiente. Es el problema de la página 62. Nos dice lo siguiente. En el siguiente circuito aplique la ley de voltajes de Kirchhoff para determinar los voltajes VAE, o sea, el voltaje entre el nodo A y E, y el voltaje entre el nodo E y C, el BEC. Nota, recuerde que la fórmula para calcular la equidad de voltaje entre dos puntos A y B es igual a VAB es igual a VA menos BB. O sea, el voltaje entre los nodos A y B es igual al voltaje en el nodo A menos el voltaje en el nodo B. Ya, bien. Entonces, este problema que ustedes ven aquí se trata de un circuito en donde hay unos elementos que están conectados en serie, toditos. Tenemos una fuente de 24 voltios, tenemos ¿cuántas resistencias? Cuatro resistencias y una fuente de 12 voltios. Y todas ellas, todos estos elementos están conectados en serie. Entonces, tratemos de solucionar el problema. Vamos viendo. Lo que nosotros pues tenemos aquí es lo siguiente. Recuerden, me ubico en un punto determinado y empiezo a ver cómo la corriente se va encontrando con la polaridad de los diferentes elementos que tiene el circuito, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, acá puedo ver que la corriente aquí se encontró con el positivo de esta resistencia. Acá se encuentra con el negativo, o sea, en ese sentido de circulación se encuentra con el negativo de esta fuente. Por acá se encuentra con el positivo de esta resistencia. Por acá se encuentra con el positivo de esta resistencia. Acá con el positivo de esta resistencia. Y finalmente, cuando llega a la fuente, por donde empezó, se encuentra con este negativo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo quedaría planteada la ley de voltaje de Kirchhoff? Va a quedar planteada de la siguiente manera. Empiezo desde acá, ¿no? El primer elemento es esta fuente que está aquí. Esa fuente, la corriente se encuentra con un signo negativo, entonces iría menos 24, ¿ya? Sigue y se encuentra con un más. ¿Cuánto es el voltaje en ese elemento? Ya está indicado aquí en el gráfico. En esta resistencia de aquí, el voltaje es de 16 voltios. Entonces yo voy a poner más 16. Continúa, continúa. Y se encuentra con un menos 12. Sigue, se encuentra con un más 4. Continúa más 6. Sigue más 10. Y pare de contar. Hasta ahí está establecida la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff en este circuito. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice el problema? Voy a borrar aquí un poco estas anotaciones para que se pueda ver lo que plantea, ¿no? El esquema. Ya, lo que me están diciendo a mí en este problema es que determine el voltaje entre el nodo A y el nodo E y determine el voltaje entre el nodo E y el nodo C. ¿Ok? Voltaje entre el nodo A y el nodo E y el voltaje entre el nodo E y el nodo C. ¿Ok? Fíjense la punta de la flecha, esto de aquí no es al azar, ¿no? O sea, realmente cuando uno está representando voltajes así con una flecha, siempre debe colocar la punta de la flecha desde el punto donde existe mayor potencial con respecto al otro, ¿no? Esta ecuación que ustedes ven aquí calcula la diferencia de potencial entre dos puntos, entre un punto A y un punto B con respecto a tierra, se dice, ¿ya?
Entonces, el punto A debe estar con mayor potencial con respecto al punto E, porque esta ecuación sirve para determinar lo que se llaman caídas de voltaje. O sea, el voltaje va a venir así en todo esta rama, ya en todo este tramo de aquí, y se supone que aquí hay un mayor voltaje que el de acá, ¿ya? Este de aquí es mayor que el de acá. O sea, por eso se dice que esto calcula una caída de voltaje, ¿no? Si yo determino el VAE, estoy determinando una caída de voltaje donde el voltaje en el punto A, ¿ya? Es mayor que el voltaje en el punto B, ¿ok? Voltaje en A es mayor que el voltaje en E. Entonces, eso es muy importante. Al aplicar la ecuación, ustedes deben colocar, en este caso es VAE, ¿no? Yo debería colocar VA con respecto a tierra menos BE con respecto a tierra. ¿Por qué? Porque mi flecha está apuntando para acá, para arriba, ¿no? Para hacia el nodo A. Y en el lado de acá, la flecha la han puesto con la punta hacia acá abajo, apuntando hacia el nodo E. Eso quiere decir que la caída de voltaje es en este sentido, ¿ya? Desde el E hasta el C, ¿ok? La ecuación bien planteada sería BE menos BC, y suponiendo que hay una caída de voltaje, ¿no? Donde el voltaje en el punto E es mayor que el voltaje en el punto C con respecto a tierra, ¿ya? Entonces, bien, eso es importante, ¿no? Ya, antes de pasar, sí creo que es importante, porque yo estoy mencionando lo que es la tierra, ¿no? Bien, si yo cojo, cuando digo con respecto a tierra, por ejemplo, este punto de aquí tiene un voltaje. Este punto de aquí tiene un voltaje VA, ¿ya? No es que es VA solito, así como está aquí escrito. Realmente es VAG. Así se llama, ese es el nombre real. Y este punto de acá es el BE, pero como les digo, no es que es solo BE. Nunca existe un voltaje BE como tal. Siempre va a ser el voltaje de un punto con respecto a otro punto. ¿Cuál es ese otro punto? El punto G. Ya, ¿y qué es G? G es la Tierra, ¿ok? Es la Tierra, o más a veces también. Cuando es un plano, ¿no? Por ejemplo, en un circuito, ¿ya? Ustedes pueden tener un plano de masa, ¿ya? En donde que las corrientes se utilizan para retornar, ¿no? Y hacer el circuito como tal, la circulación de la corriente en un circuito eléctrico, ¿ya? Por ejemplo, ustedes, el celular que tienen en su mano tiene un circuito eléctrico adentro y ese circuito tiene de ley en alguna parte una masa, ¿ya? Que el circuito eléctrico del celular va a utilizar para retornar y que las corrientes se encierren, ¿no? En circuitos, ¿ya? Bien, entonces aquí yo tengo, ya, ¿cuál es la diferencia? Esa es la masa, ¿no? La Tierra como tal ya es una Tierra que existe, ¿no? En el planeta Tierra, ¿sí o no? Es nuestra Tierra como tal, ¿ya? Bien, entonces yo voy a asumir que este circuito yo sí lo puedo conectar a tierra, ¿ya? Es un circuito que es posible conectarlo a la tierra, tierra real, o sea, la tierra física del planeta Tierra, ¿ya? Entonces, aquí en este circuito, las corrientes pues utilizan la tierra física real para retornar, ¿no? Y encerrarse aquí. Ya, pero ¿por qué les menciono la tierra? Porque la tierra también en inglés se le menciona como ground, ¿no? Significa, o sea, tierra en inglés es ground, ¿no? Traducido. Entonces, si ven la G que yo les puse acá, perdón, la G que yo puse acá, la G que yo puse acá, la G que yo puse acá es la G que se refiere a la tierra, ¿ya? Entonces, estos voltajes individuales, el VA, como les dije hace un momento, no es que es VA solito, es VA con respecto a tierra. El B no es B solito, sino que es BE con respecto a tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un instrumento de medición, por ejemplo, hablemos de un voltímetro. Voy a colocar aquí mi voltímetro.
Ahí está el voltímetro, ¿ya? Y el voltímetro, si yo quiero que ese voltímetro mida el voltaje en ese punto específico, ¿yo qué hago? Yo lo conecto al terminal de tierra. El otro terminal lo conecto al terminal de tierra, ¿ya? Y en el caso de este acá, si yo quiero medir, ¿qué va a medir este voltímetro? Va a medir VAG, pero la G, como les digo, no se suele colocar, sino que se le llama VA nomás. Y el voltímetro de acá, también, pues, yo lo conecto. Aquí tengo el voltímetro, un terminal del voltímetro acá y el otro viene acá, ¿no? Entonces, este voltímetro va a estar midiendo VE, ¿ya? Y yo pudiera calcular con esos datos, el VA y el VE, yo pudiera calcular el voltaje entre A y E, el voltaje que hay a lo largo de todo este tramo de aquí, ¿ya? Entre estos dos elementos, con la fórmula respectiva, ¿no? Entonces yo diría que VAE va a ser igual a VA menos VE, ¿ya? Esa sería la cuestión, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes vean así un voltaje que está con un solo subíndice, por ejemplo, BA, un solo subíndice, BB. Esto lo que les están diciendo es que es el voltaje de ese punto con respecto a tierra, el voltaje de A con respecto a tierra, el voltaje de B con respecto a tierra. Y yo ocupando esos dos voltajes con respecto a tierra, puedo calcular el voltaje entre dos puntos, ¿ya? Entre esos dos puntos, como aquí les estoy tratando de explicar. ¿Ok? Bien, esa es una. Déjenme borrar aquí estas anotaciones. Borremos nomás. Ahora, otra manera de ver esto de aquí, de ver cuál es el voltaje entre dos puntos, es la siguiente. Yo pudiera ver cuánto vale el voltaje a lo largo de ese tramo. Me refiero cuánto vale el voltaje en este elemento y luego cuánto vale el voltaje en este elemento. A lo largo de este tramo, ¿ya? Y van siguiendo, siguen el sentido. Así. Entonces, ¿qué sería? Que el voltaje, por ejemplo, aquí, el voltaje AE, ¿a qué sería igual? Sigo el sentido, desde A hasta E, más 24 y sigo el sentido. Me encuentro con un menos y coloco menos 10. Y ese de ahí es el voltaje AE, que sería entonces 14 voltios. ¿Ya? Y luego, ¿qué más me interesa encontrar? El voltaje entre E y C, ¿no? Sigo el sentido así mismo, entre E y C, desde E hasta C. Sigo el sentido por esta rama. Entonces, ¿qué? Por este tramo más bien sería, ¿no? Entonces, ¿qué es? Sería el voltaje entre E y C va a ser igual a, voy siguiendo así, me encuentro con este menos y coloco ese menos, menos 6. Sigo y me encuentro con este menos de acá y coloco menos 4 y eso va a ser igual a menos 10 voltios. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que está sucediendo aquí, que yo a la larga estoy como quien dice aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff por tramitos, ¿no? Desde aquí hasta acá. Hice lo mismo, ¿no? La corriente con qué signo se encuentra con positivo 24. Luego continúo y se encuentra con signo negativo menos 10. Y digo que desde aquí hasta acá el voltaje es 14 voltios. Continúa la corriente, se encuentra con el negativo menos 6, negativo acá menos 4, y digo que el voltaje desde este punto hasta este punto es menos 10 voltios. ¿Ya? Entonces veamos ¿cómo es que es? La ley de voltaje de Kirchhoff como yo la planteé acá. E identifiquemos dónde están estas dos cosas, 24 y menos 10. ¿Y dónde está menos 6 y menos 4? Entonces vamos viendo. Aquí yo veo un 24 que es negativo y acá veo un 10 que es positivo. Están con los signos al revés.
No es 24 y menos 10, sino que es menos 24 y más 10. Pregunta, ¿por qué será que me están dando los signos al revés? No me están dando los signos como yo acá planteé, ¿no? Como es voltaje AE, entonces la caída de voltaje tendría que haberla visto así, ¿no? En este sentido, desde A hasta E. Pero acá veo que me está dando al revés, menos 24 a más 10. Y más 10, perdón. Piensen un segundo, unos 10 segundos. Recordemos lo que nosotros hicimos al inicio del problema. Nosotros planteamos la ecuación así, con esta corriente de malla. Con una corriente de malla así. Déjenme borrar esta anotación de aquí. Con esta corriente de malla, yo planteé la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? En la clase anterior yo les dije a ustedes que la corriente de malla podía ser definida de cualquier manera, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. No hay ninguna regla que nos diga que tienen que seleccionar esta o esta. Puede ser definida en cualquier sentido. Pero en este problema, cuando yo defino la corriente así, cuando yo defino la corriente así, fíjense la corriente lo que sucede. Con respecto, o sea, la corriente viene así, ¿ya? La corriente, vamos con el voltaje AE. Analicemos el voltaje AE. La corriente viene así. Y miren, la corriente se encuentra con una, aquí está como que el voltaje, o sea, recuerden que la caída de voltaje se toma desde la flecha hacia abajo, desde la punta de la flecha hacia abajo. Cuando la corriente entra por la punta de la flecha, incluso aquí ha quedado dibujada la que yo puse inicialmente, que es esta verde. Entonces yo, de acuerdo a esa, yo saqué, de acuerdo a esta corriente, que tendría un sentido antihorario, yo saqué la ecuación que está aquí abajo. Ahorita ahorita yo planteé una ecuación en sentido horario y con esa fue que yo calculé esta ecuación que está acá. Ya, pero esta ecuación nos dimos cuenta de que nos sale al revés. ¿Por qué? Porque esta corriente, la azul, la corriente que tiene sentido horario, está como quien dice tomando ya para elevación de voltaje, ¿no? La punta de la flecha está apuntando, en el caso de cuando la corriente viene así, la punta de la flecha no está aquí por donde entra la corriente, está la parte que no tiene punta. ¿Sí ven? Me refiero a este segmento que está aquí. Entonces, esto de aquí, más bien, esta corriente lo está considerando como si se tratase de una elevación de voltaje en este pequeño tramo. Aquí hay una elevación de voltaje. Por eso es que los signos me están saliendo negativos. Miren, menos 24 y más 10 me han salido negativos. ¿Ya? Esta ecuación, y esto es lo más importante tal vez que yo voy a mencionar ahorita, esta ecuación aplica para caídas de voltaje. Caídas de voltaje. Es decir, que siempre que ustedes, ojo con esto, es muy importante, siempre que ustedes vayan a determinar así, como yo determiné al inicio, rapidito, el voltaje entre A e, viendo dónde está la punta de la flecha y bajando y viendo cómo me voy encontrando con los signos, que fue lo que hice aquí, ustedes deben asegurarse que lo están haciendo con una caída de voltaje, ¿no? O sea, empiezo siempre por la punta de la flecha, porque eso significa que ahí estoy, como quien dice, asumiendo una caída de voltaje, ¿ya? La ecuación, cuando ustedes la plantean, no pueden plantearla al revés, como que venimos a lo así, sino a lo así, de arriba hacia abajo en este caso, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Como yo al inicio del problema planteé mi corriente de malla en sentido horario, los signos me dieron al revés, menos 24 y más 10. O sea, en otras palabras, yo aquí con estos dos números, el menos 24
y el más 10, yo lo que estoy calculando es una elevación. O sea, estoy calculando menos BAE. Eso es lo que estoy calculando. No estoy calculando la caída es BAE, sino que estoy calculando menos BAE, ¿ya? Que es lo mismo que BEA, ¿ya? ¿Ok? Entonces, yo lo que estoy determinando ahorita con esta corriente es menos BAE, ¿ok? O BEA, viéndolo desde el punto de vista de este corriente de aquí, ¿no? Entonces, menos BAE es lo que estoy determinando. Este, bien, entonces, ¿yo qué haría aquí? Para no andar con esto de que me salen los signos opuestos, simplemente le cambiaría el sentido de circulación a la corriente, con el objetivo de que esa corriente, ahí, ¿no? De que esa corriente, ahora que en sentido antihorario, ¿con qué se va a encontrar esa corriente? Esa corriente en este problema se va a encontrar con caídas de voltaje. Por ejemplo, miren, aquí viene la corriente así y fíjense, se encuentra con la punta de la flecha que está aquí dibujada. Quiere decir que va a tomar la caída de voltaje entre este punto y este punto, la cual yo la puedo calcular directamente con esta ecuación. O sea, me va a dar positivo la caída de voltaje. ¿Ya? Me va a dar BAE directamente. Cuando yo planteé la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff, me va a dar directamente BAE. No me va a dar menos BAE, sino BAE. Sigo por acá y miren, me encuentro con la punta de la flecha que es E y sigo para acá. Entonces esto es una caída nuevamente. Y los signos que me van a dar son los correctos, ¿no? No tengo que andarle cambiando de signo. O sea, esto ya voy a hacer esto que está aquí, ¿ya? Directamente acá en la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces voy a volver a anotar la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff, pero con los signos correctos, ¿no? Como que estamos en sentido antihorario, con los signos no correctos, sino más apropiados para solucionar directamente este problema. Entonces, en sentido antihorario, yo voy a empezar por aquí. Aquí voy a empezar, déjenme cambiar el color. Pongámosle un color morado. Entonces yo empiezo por aquí y voy en sentido antihorario con mis corrientes. Me encuentro con un más aquí. Ya, entonces ese es más 24. Perfecto. Luego me encuentro con un menos. Es menos 10 voltios, que es este que está acá. Luego me encuentro con un menos acá. Ya, que es este que está aquí, menos 6. Sigo y me encuentro con un menos acá. Coloco menos 4. Continúo y me encuentro con un más 12. Aquí es más. Continúo y me encuentro con un menos. Este de aquí es menos 16. Muy bien, entonces ahí está mi ecuación, ¿ya? Considerando las caídas de voltaje que tiene el gráfico. La punta de la flecha hacia acá y donde no hay punta hacia acá. BAE, perdón. Y el voltaje entre E y C también como una caída de voltaje, porque la punta de la flecha está aquí, ¿no? Entonces, BE hasta C es la caída de voltaje que tenemos en este tramo. Yo, planteando la corriente así en sentido antihorario, voy siguiendo esas caídas de voltaje, desde la punta de la flecha hasta donde no hay punta. Continúo y aquí me encuentro con el otro desde la punta de la flecha hasta donde no hay punta. Esa es la manera más adecuada de plantear aquí la corriente de malla, en ese sentido, porque me deja, cuando ya coloco la ley de voltaje de Kirchhoff, la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff, me deja los voltajes directamente relacionados con caídas de voltaje. No tengo, eh,
no voy a tener elevaciones de voltaje en este problema en particular, sino caídas de voltaje. Entonces es directamente eh, que yo puedo aplicar esta ecuación para determinar el voltaje entre dos puntos, ¿no? Bien, entonces, esto está así, ¿no? Yo ya sé, como son caídas, entonces yo sé que este voltaje de aquí es el voltaje ya que tengo en A, y este que está acá, perdón, el voltaje AE, perdón. Entonces me quedaría que es igual a 24 y el otro voltaje en ese tramo, ¿cuál es? Menos 10, ¿no? 24 menos 10. Ese es el voltaje entre A y E, es decir, 14 voltios. Ya. Y el otro, el voltaje S, si o no, tenemos menos 6, que es este que está aquí. El voltaje S sería menos 6. ¿Y cuál es el otro que se encuentra en ese tramo? Menos 4, ¿no? Que es este que está acá. Menos 4. ¿Ya? Y eso sería menos 10 voltios. ¿Ok? Entonces, este de aquí, menos 4 y menos 6 es BS. Y el 24 menos 10 es BAE. ¿Ya? Ok, entonces ahí nosotros podemos ver cómo en la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff asoman las diferencias de voltaje. ¿Ya? Ustedes están en la ley de voltaje de Kirchhoff colocando diferencias de potencial o de voltaje, ¿no? Fíjense cómo el menos 4 con el menos 6, que es el voltaje entre E y C, como caída de voltaje, ¿no? Porque esta corriente está considerando caídas de voltaje. Desde aquí hasta acá, la punta de la flecha nos dice que hay una caída de voltaje. Entonces es directamente BS, con signo, no hay que cambiarle el signo ni nada. Es menos 4 menos 6 es BS directamente. Y el de acá, BAE, es 24 menos 10. La corriente viene así, se encuentra con 24 menos 10, entonces 24 menos 10, y esto es una caída porque la corriente entra por la punta de la flecha, entonces no hay que cambiarle el signo. 24 menos 10 es directamente BAE, ¿ya? Que es 14 voltios. Ok, en el problema nos dicen a nosotros que apliquemos la ley de voltaje de Kirchhoff para ver cuáles son el voltaje AE y cuáles son el voltaje S. El voltaje AE es 24 menos 10 y el voltaje S es menos 4 y menos 6. ¿Ya? Ahora, este problema yo no vería la necesidad de plantear la ley de voltaje de Kirchhoff para resolverlo. Yo voy a borrar nomás esto que está aquí. ¿Ya? Y voy a dejar lo que está con color verde, porque ahí está la solución al problema, sin necesidad de andar planteando la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? Fíjense, aquí está, ¿qué me piden? BAE, aquí está el BAE. ¿Qué me piden? BS, aquí está el BS. ¿Ya? ¿Son caídas de voltaje? Sí, son caídas porque estoy yendo, cuando planteo la ecuación de aquí, estoy cogiendo desde este punto que está la punta de la flecha hasta este punto donde no hay punta de flecha, entonces, o la cola de la flecha. Entonces, recuerden que la punta de la flecha apunta al punto donde hay mayor voltaje o mayor potencial con respecto a tierra. Entonces, esto es una caída de voltaje. Desde aquí hasta acá hay una caída. El BA es mayor que el BE. Entonces hay una caída y yo voy viendo como si estuviera en mi ecuación de ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Con qué signos me encuentro? Me encontré con el más de la fuente de 24 voltios y con el menos de la fuente de la resistencia de 10 ohmios de aquí, de la resistencia que no tiene valor, perdón. Solo el voltaje me están dando y me dicen que es menos 10 voltios. Entonces sería 24 menos 10, 14 y se acabó. Ya está resuelto la primera parte. Y asimismo, desde E hasta C es una caída de voltaje. La punta de la flecha lo dice. Ya, entonces venimos así, que me encuentro con menos 6. Venimos por acá, me encuentro con menos 4 y está a menos 10. Entonces ahí está la solución, ¿no? Directamente, sin necesidad de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Yo los circuitos eléctricos los puedo ver así, ya por tramos. ¿Cuál es el voltaje que hay entre este punto y este punto? Por tramos. Siempre y cuando
claro, yo esté asumiendo que mi mayor potencial eléctrico, mi mayor voltaje con respecto a tierra está en este punto, ¿no? Versus el punto que está acá. Bien, ok, vamos a resolver este problema que está aquí. Ya, este problema eh, tiene lo siguiente. Dice, los voltajes V1 y V2 en el circuito mostrado son 512,41 voltios y 330,05 voltios respectivamente. Literal A, encuentre la potencia suministrada por cada fuente de voltaje, ¿ya? Literal B, demuestre que la potencia suministrada por las fuentes de voltaje es igual a la potencia consumida por las resistencias eléctricas del circuito, ¿ya? Entonces, ya, nosotros vamos a resolver este ejercicio con lo que hemos aprendido hasta ahora, con la ley de corrientes de Kirchhoff, con la ley de voltaje de Kirchhoff y con la ley de Ohm, ¿ya? Más adelante vamos a ver unos métodos eh, en donde, como si fuesen procedimientos, ¿no? Se resuelven esta clase de circuitos, ¿ya? Pero ahorita nosotros no conocemos esos métodos, entonces vamos a aplicar las herramientas que conocemos para resolverlos, ¿no? Lo que se nos ocurre en la mente, ver cómo aplicamos esas herramientas para resolver este tipo de circuito, ¿ya? Tenemos un circuito de conexión mixta, ¿sí o no? Este, con dos fuentes de voltaje que transfieren energía a los elementos que ustedes ven aquí, ¿ya? Entonces yo conecto las fuentes al circuito y inmediatamente empieza a haber una circulación de corriente a través de todos los elementos. Y eso es lo que se está tratando de representar aquí, ¿no? En este gráfico que ustedes ven aquí a la derecha. Fíjense cómo el gráfico de la derecha ya tiene dibujadas las corrientes, ¿ya? Las corrientes, en el momento en el que nosotros nos encontramos ahorita, donde partimos con un circuito en donde lo único que conocemos son los valores de los elementos, los valores de las fuentes y nada más. Las corrientes, nosotros no sabemos cuáles son los sentidos de las corrientes, ¿ya? No sabemos. Hay dos corrientes que sí sabemos, estamos seguros de cuál es el sentido de la corriente, ¿ya? Estas seis corrientes que ustedes ven aquí, hay dos de ellas que obligatoriamente deben tener el sentido que se ha colocado aquí. ¿Ya? Les dejo unos 10 segundos para que piensen cuáles de esas seis corrientes obligatoriamente tienen que ir dibujadas con el sentido que se les ha colocado. Muy bien. Entonces, de las seis corrientes que ustedes tienen aquí, ustedes verán que hay unas corrientes que están pasando por elementos pasivos, por ejemplo, esta de acá y esta de acá, ¿ya? Y hay dos corrientes que son las que vienen por las fuentes, la I1 y la I3, ¿ya? Ya, son estas dos corrientes, la I1 y la I3, las que yo tengo que obligatoriamente dibujar como aquí se han colocado. Las fuentes son elementos que proporcionan energía, ¿ya? Un elemento que proporciona energía, por ejemplo, una fuente, yo tengo mi fuente aquí, una fuente así, con su terminal positivo y su terminal negativo. Entonces, cuando una fuente está proporcionando energía, la corriente se la dibuja como que sale el positivo. Cuando una fuente, en cambio, está recibiendo energía, la corriente se la coloca así, como que entra por el terminal positivo. ¿No se acuerdan de esto? Esto lo vimos en las clases anteriores, convención pasiva. ¿Ya? Entonces, nosotros, aquí, ¿qué es lo que tenemos?
tenemos un circuito, ¿ya? Que tiene dos fuentes y esas fuentes están suministrando potencia, están entregando potencia. Ellas no se están cargando, más bien están entregando energía al circuito. ¿Qué están haciendo entonces? Esto, lo que está aquí dibujado con rojo. Está la corriente, tiene que salir del positivo. Por lo tanto, yo tengo esta fuente de 525 voltios y la corriente que hace sale por el positivo. Tengo esta fuente de 585 voltios y la corriente que hace sale por el positivo también. Aquí la I3 entra por negativo, pero sale por positivo. Eso es correcto. Así es como hay que dibujar estas dos corrientes. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con el resto de corrientes? El resto de corrientes ustedes las pueden dibujar con el sentido que ustedes quieran. Por ejemplo, la I5 yo lo hubiera podido dibujar como que va para abajo o que va para arriba. La I2 yo lo hubiera podido dibujar como que va para la derecha o va para la izquierda. ¿Ya? En los elementos pasivos, las corrientes, al momento que ustedes las dibujan, no saben cuál es el sentido que tienen. ¿Ok? Entonces yo lo que pudiera hacer es más o menos imaginarme como que estas son tuberías de agua, ¿no? Para dibujar las corrientes de manera intuitiva. Entonces yo tengo una corriente, por ejemplo, la I1 que viene así, circulando, pasa por este elemento de aquí, y aquí se encuentra con un nodo. Entonces, si es una corriente de agua esto, ¿ustedes qué esperarían? Aquí tienen dos tuberías. ¿Qué esperarían? Viene la corriente así, circulando hacia la derecha. Y aquí hay una bifurcación, se podría decir, ¿no? De dos tuberías. Una se va para abajo y la otra para la derecha. Yo lo que esperaría es que el agua continúe su curso, ¿no? Entonces, la, la tubería que va para abajo, el agua se va a ir para abajo también, pues. No va a ir para arriba el agua en esa tubería, sino que si viene así, se va a ir para abajo. Y la corriente que viene así, en este nodo también, aquí, para la tubería que va hacia la derecha, la corriente también va a ir hacia la derecha, no va a ir hacia la izquierda, ¿no? Pero como les digo, si a ustedes se les ocurre dibujar hacia la izquierda, no hay problema, pueden hacerlo. Si se les ocurre dibujar la corriente I5 para arriba, no hay problema, pueden hacerlo, ¿ya? Más adelante ustedes verán que los cálculos, eso sí, les van a quedar por ahí con unas corrientes negativas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es correcto, igual se puede hacer así. A mí me gusta dibujar de manera intuitiva. Si mi corriente I1 viene así, yo voy a dibujar la corriente que va para abajo, la I5, y la corriente I6 que va a lo así. ¿Ya? La I5, ¿qué viene? Viene así, ¿sí o no? Llega a este nodo, ¿y qué va a suceder? Está yendo para abajo. Yo espero que la I4, que va por un circuito que va hacia abajo, por una rama que va hacia abajo, la I4 también vaya para abajo en este nodo. Y la I5 aquí también se divide y se va para la izquierda, pero miren lo que pasó aquí. La I2 la están colocando, se la está colocando como que entra, ¿no? Algo que no es intuitivo o uno esperaría como que no fuese así, ¿ok? Pero se lo dibujó así, no hay ningún problema, ¿ya? Se lo dibujó como que la I2 entra, viene hacia la derecha. Seguramente se dibujó la I2 así, porque miren, la I3 que hace, viene así. Y yo esperaría que la I3, que es la corriente de la fuente, aquí que se divide, una parte se vaya así, ¿no? Para acá. Entonces, seguramente, por eso es que la I2 se la colocó hacia la derecha, pero no importa si ustedes la colocan para la izquierda, no importa. Las únicas dos corrientes que sí tienen que obligatoriamente ser dibujadas como que salen del positivo de la fuente son la I1 y la I3, no son las corrientes de las fuentes. Entonces yo tengo ya la I4 que va hacia abajo, la I6 que viene por acá, la I4 y la I6 se encuentran en este nodo, ambas, y entran al elemento, ¿no? Y se convierten en la I3. Muy bien, ese es el paso fundamental, ¿no? Tengo mi circuito, mis elementos, le conecto las fuentes, las corrientes asoman y defino los sentidos de esas corrientes. Siempre se hace eso al analizar circuitos, siempre. Las únicas corrientes de las cuales yo ya sé cuál es el sentido ahorita son las de las fuentes. Las fuentes proporcionan energía. Si están proporcionando energía, obligatoriamente hay que colocar como que las corrientes salen del positivo.
Si estas fuentes se estuvieran cargando, yo te hubiera tenido que colocar la corriente como que entra por positivo. Convención pasiva se llama eso. Bien, entonces, una vez que ya tenemos dibujadas las corrientes, el siguiente paso sería ver cómo analizo mi circuito eléctrico con las leyes que yo ya conozco. Las leyes que yo ahorita conozco son la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Son las leyes que yo conozco. ¿Ok? Bueno, aquí yo me estoy ayudando con la ley de voltaje de Kirchhoff para solucionar el problema. Recuerden que el literal A me dice que encuentre las potencias suministradas por cada fuente de voltaje. ¿Ok? Entonces, como les dije hace un momento, ustedes pueden ver en la diapositiva cómo se están creando dos corrientes de malla, o de lazo más bien vendrían a ser estas, ¿no? Esta aquí es una y esta acá es otra. Pero, ¿por qué se hace eso? ¿Cuál es el objetivo? Centrémonos en el enunciado del problema. Nos dice, encuentre la potencia suministrada por cada fuente. A ver, primera cosa que ustedes deberían hacer, ¿a qué es igual la potencia en las fuentes? La potencia en la fuente de 525 voltios es igual al voltaje de la fuente de 525 voltios por la corriente que pasa por esa fuente de 525 voltios. ¿Ya? El voltaje en la fuente de 525 voltios, ¿cuánto es? 525 voltios mismo. Y la corriente que pasa por la fuente de 525 voltios, le están llamando ahí I1. Fíjense cómo si yo quiero calcular la potencia en la fuente de 525, el dato que me está haciendo falta es la corriente I1. Me hace falta esa corriente, la I1. ¿Ya? Entonces debo analizar el circuito para tratar de calcular la corriente I1. Y por otro lado, en la otra fuente, ¿cuál es la otra fuente? Es la de 585. Va a ser igual al voltaje 585 multiplicado por la corriente que pasa por la fuente de 585. Y eso sería igual a 585 voltios multiplicado. ¿Cuál es la corriente que pasa por la fuente de 585 voltios? Es la corriente I3. Entonces yo no tengo esos datos, ¿no? No tengo la corriente I3 y no tengo la corriente I1. Si las tuviera, ya solucionaría el literal A. Entonces, el análisis que hago justamente tiene esa orientación, tratar de determinar la corriente I1 y tratar de determinar la corriente I3, ¿ya? Por eso planteo estos dos lazos, este lazo que está aquí y este lazo que está acá, ¿ya? Fíjense que yo aquí hubiera podido plantear un montón de lazos o mallas. A ver, cuando yo planteo un lazo, ¿cuál es mi objetivo? Encontrar ecuaciones, ¿no? Aquí hay una ecuación y acá hay otra ecuación, ¿ya? Ya vamos a analizar bien estas ecuaciones. Entonces, ¿qué se supone? Que con las ecuaciones empiezo a tener variables, ¿ya? O incógnitas. Si me lleno de ecuaciones, puedo tener varias incógnitas, pero también varias ecuaciones y aplicar álgebra, sustitución, por ejemplo, para ir calculando cada una de esas incógnitas, ¿no? Entonces, los lazos son útiles para encontrar ecuaciones. Miren, el lazo uno, que es este que está aquí, está encontrando esta ecuación que está acá. Y el lazo 2, que es este grandote que está acá, está identificando esta ecuación que está acá. ¿Ya? No es al azar. Yo decidí trabajar con el lazo uno que me saca esta ecuación, y con el lazo 2 que me saca esta ecuación, porque quiero que se fijen de algo. Fíjense cómo hay incógnitas similares en ambas ecuaciones. La I1, por ejemplo, ¿dónde está? Acá también. ¿Sí ven?
Otra incógnita, la I3, que también está en la otra ecuación, ¿ya? La I6, que la veo que solo está en la ecuación 2 y no está en la ecuación 3. Pero en la ecuación uno, perdón. Pero la ecuación uno tiene una cosa interesante y es que asoman el B1 y el B2 y yo ya los conozco estos voltajes. ¿Ya? Entonces simplemente los reemplazo. Son datos, son el B1 y el B2 que son datos del problema. Miren, acá están. Esos datos me los están dando, son estos dos voltajes. Son datos que me da el problema y que me ayudan a solucionar el problema. Entonces, yo planteo esta ecuación porque ocupo esos datos. Y aparte tengo dos incógnitas que son parecidas o son las mismas que asoman en la ecuación de acá. O sea, lo que les trato de decir es que yo planteo ecuaciones que tengan similitudes entre ellas o que me favorezca plantearlas porque ya tengo datos que pueden ser reemplazados directamente, ¿ya? El análisis de circuitos es eso, ¿no? Es tratar de ver qué ecuaciones, en este caso, me sirven a mí como para luego empezar a hacer simplificación, ocupar el álgebra, ¿ya? Sustitución, etcétera, en las ecuaciones e ir determinando las incógnitas que me interesa determinar. La I1 y la I3 eran las corrientes que me interesaban sobre todo determinar, que son las corrientes de las fuentes. Aquí están esas dos, miren, ya, pero me quedo acá con una I6. Esa I6 no la conozco, es verdad, no la conozco, pero la puedo calcular de alguna manera, ¿no? La podría calcular. Son dos ecuaciones que me sirven mucho, ¿ya? Entonces, aquí en este paso están simplificando la corriente, la ecuación un poco más la están simplificando. Es la misma que está acá arriba, pero simplificada, ¿no? Y B1 más B2 me queda 842,46. Y esa le llaman ecuación uno. Y a la acá le llaman ecuación 2. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo yo tengo estas dos ecuaciones. Tengo dos ecuaciones, la ecuación uno y la ecuación 2. Y hago resta de ecuaciones. Es un procedimiento matemático. Colocan los términos, sí o no, uno debajo del otro en las ecuaciones y van viendo si son términos semejantes, si se pueden restar o sumar, ¿no? Entonces, fíjense, 585 menos 585, ¿no? Entonces, sería menos 585 más 585, esos dos términos se anulan. Luego, menos 525 menos 525, o sea, menos 525 más 525 se anulan. Aquí sería I1 por 2 menos I1 por 2 también se anulan. ¿Qué más tenemos? 842,46 menos I6 por 40 no son términos semejantes, ¿no? 842,46 es un número y acá está I6 por 40, ¿no? Esto es una variable. Entonces, no son términos semejantes, no se pueden sumar, no pueden sumar peras con manzanas. ¿Y qué les va a quedar? 842,46 menos I6 por 40 abajo. Y finalmente quedaría I3 por 2 menos I3 por 2. Este de acá también se anula, se va. Y me queda en la ecuación, ya la solución, me queda 842,46 menos I6 por 40 es igual a cero. Entonces yo llego y despejo la corriente I6. ¿Ya? No se olviden, ¿no? Los despejes, recuerden, aquí están despejando directo. Hace falta un pasito aquí, lo voy a anotar, pero ya después estas cosas ya no las anotaré. La I6 está negativa, la paso al otro lado como positiva. I6 por 40. Y entonces la I6 la despejo y me queda esto que está aquí abajo. Se quedaría 842,46 dividido para 40 y eso da 21,06. ¿Ya? Bueno, luego dice, aplique la ley de Ohm en las resistencias R5 y R4, ¿no?
para obtener las corrientes I5 e I4 de la siguiente forma. A ver, eh, recuerden que a mí me interesa determinar la corriente I1 y la I3, ¿no? Para contestar el literal A. Pero me doy cuenta de que para poder encontrar esas corrientes, la I1 y la I3, parece que voy a tener que encontrar todas las corrientes que hay en el circuito, ¿no? ¿Ya? Y al final voy a poder encontrar la I1 y la I3 que me sirven. Entonces, el voltaje 1, que es el voltaje, que es un dato, es el voltaje en este punto, en este elemento, yo lo puedo calcular con la ley de Ohm. ¿Ya? ¿Cómo calcularía el voltaje 1? Este voltaje de aquí, ¿cómo se calcularía? Con la ley de Ohm, ¿no? Sería el voltaje 1 es igual a la corriente I5 por la resistencia que vale 20 ohmios. Ahí. Ese es el voltaje 1. Y el voltaje 2, por la ley de Ohm, sería la corriente I4 que multiplica, perdón, déjame borrar esto de aquí. El voltaje 4 sería igual a la corriente I4 multiplicada por la resistencia del elemento que vale 5. Ahí tenemos. Tengo el B2, perdón, no es el B4. Le llaman B2. Borremos esto. Y es este B2. Ahí estamos, B2. Y 4 por 5. Entonces, fíjense cómo yo tengo esos dos voltajes, pero estos dos voltajes, de acuerdo a los datos aquí, son iguales. El B1, el B1 vale 512,41 voltios. O sea que B1 ha sido 512,41 voltios. O sea, I5 por 20 es igual a 512,41 voltios. Y por otro lado, tenemos que I4 por 5 es igual a 330,05 voltios. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces, ahí está. Y 4 por 5 es igual a 330,05 voltios. Entonces yo me voy a quedar, miren, y 5 por 20 es igual a 512,41 voltios. Yo puedo despejar I5, calcular I5 de esta ecuación de aquí. I4 por 5 es igual a 330,05 voltios. Yo puedo despejar de aquí I4. Y eso es lo que están haciendo en este paso que está acá. B1 es igual a I5 por R5 y 5 por 20 y eso es igual a 512,41. Despeja I5 y le queda 25,62 amperios. B2 es igual a I4 por R4, eso es igual a I4 por 5 y eso es igual a 330,05, ¿no? Que es un dato. Despejo I4 y me da 66,01 amperios. Bien, entonces yo tengo hasta ahorita la corriente. ¿Cuáles son las corrientes que yo he calculado? Calculé la corriente I6, calculé la corriente I5 y calculé la corriente I4. Son las corrientes que yo he determinado. I6, I5 e I4, me parece que ninguna más. Son las únicas corrientes que yo he determinado. Mi objetivo para contestar el literal A es determinar I3, que es la corriente de la fuente de abajo, y la corriente I1, que es la corriente de la fuente de arriba. Esos valores no los tengo. Hasta ahorita he determinado tres corrientes, pero la I3 y la I1, que son las que me interesan, no las he podido calcular. Pero sí es importante llenarse de valores de corriente, porque hay una ecuación, hay una ley ya que nosotros podemos aplicar que es muy poderosa cuando sabemos cuánto valen las corrientes, que es la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Se acuerdan la ley de corrientes de Kirchhoff? Donde teníamos un nodo, ya un nodo al que llegaban, por ejemplo, unas corrientes, ya, y pueden estar, qué sé yo, saliendo corrientes, ¿no? De ese nodo
por un lado entran corrientes y por el otro salen corrientes, ¿ya? Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff nos decía a nosotros que en este nodo de aquí, ya, se analizan la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, nos dice que las corrientes que entran son positivas menos las corrientes que salen, se las coloca como negativas en la ecuación a las corrientes que salen. Eso debe ser igual a cero, ¿ya? Si yo empiezo a calcular muchas corrientes, a determinar los valores de las corrientes, yo me voy a encontrar con nodos en donde yo ya conozco los valores de las corrientes. Por ejemplo, miren acá. Miren este punto que está aquí. Llamémosle a este nodo de aquí, llamémosle nodo A. ¿Qué está sucediendo en el nodo A? Tengo la corriente I6. Por abajo viene la corriente, la I5 viene por abajo. ¿Sí ven? ¿Y cuál es la corriente que está entrando en el nodo A? La corriente I1. Yo pudiera plantear la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. ¿Cómo me quedaría? Corriente que entra, I1. Corrientes que salen, negativas, menos I6 y menos I5. Eso de ahí es igual a cero. La corriente I1 me interesa calcular. Despejo la I1. I1 va a ser igual a I6 más I5. Y me quedo entonces con esto, esta ecuación. I1 es igual a I6 más I5. La I6 yo ya la calculé. Yo ya la calculé. Acá está calculada. Y la I5 la calculé también acá. Es decir, que la I1 la voy a poder calcular. Con esta ecuación directamente la voy a poder calcular. ¿Ya? ¿Cuál es la otra corriente que me interesa a mí determinar? La corriente I3, la corriente que está en este nodo de acá. Nos vamos viendo esa corriente. Es esta que está aquí, en el nodo B, llamémosle este nodo. Entonces yo aplico ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. ¿Ya? ¿Cuál corriente entra al nodo B? Por aquí está viniendo la corriente I6. Por acá arriba viene la corriente I4. ¿Y cuál está saliendo del nodo B? Está saliendo la corriente I3. Entonces, corrientes que entran positivas, corriente que sale negativa. Me quedaría la ecuación así, ¿no? Menos I4, no, perdón, más I4, porque es corriente que entra, más I6, menos I3, eso es igual a cero. Y la corriente I3, entonces si despejo la corriente I3 me va a quedar que es igual a la I4 más la I6. Esa es la ecuación entonces que me va a permitir calcular la corriente I3, porque la I4 y la I6 yo ya las conozco. Aquí está la I4, aquí está la I6. Son corrientes que yo ya conozco. Entonces puedo calcular con la ley de corrientes de Kirchhoff la corriente I3. ¿Ya? Bien, entonces, continúo y aplico la ley de corrientes de Kirchhoff y me queda lo siguiente, ¿no? La I1 aquí la han calculado, I5 más I6, y eso da 46,68 amperios. I5 más I6, miren, es la misma ecuación que yo determiné para la I1. La I3 da 87,07 amperios. Es I4, la I3 es igual a I4 más I6. I4 más I6, la I3. Y hay una corriente más que también ha calculado, que es la corriente I2, ¿no? Sí, si yo ya tengo todos los valores de corriente, entonces puedo calcular la última corriente que me hace falta determinar, que es la corriente que viene por aquí, ¿no? Por esta parte del circuito, que es esta. Asimismo la están calculando con la ley de corrientes de Kirchhoff. Sería I4 menos I5 me queda 41 amperios. Habiendo calculado la corriente I1 y la corriente I3,
yo puedo llegar y ahora sí reemplazar los valores que eran voltaje y corriente, que era lo que me hacía falta la corriente. La I1 y la I3 me estaban haciendo falta. Reemplazo esos valores y me da 24.5 kilovatios y 50.94 kilovatios, ¿ya? La potencia en la fuente de 525 voltios es de 24.5 kilovatios y la potencia en la fuente de 585 voltios es de 50.94 kilovatios, ¿no? Recuerden que el kilo es un prefijo ya muy utilizado que significa por 10 a la 3, ¿no? O sea, por 1000, eso significa. Entonces sería 24.5 por 1000 vatios, o sea, 24.500 vatios. Y acá sería 50.94 por 1000, es decir, 50.940 vatios, ¿ya? Eso es lo que da. Bien, he calculado las potencias en las fuentes, con eso he solucionado el literal A. Ahora, el literal B me dice, demuestre que la potencia suministrada por las fuentes de voltaje es igual a la potencia consumida en las resistencias. ¿Cómo se llamaba eso de ahí? Se llamaba o se llama teorema de Telegen, ¿se acuerdan? La potencia que ingresa al circuito tiene que ser la misma potencia que absorbe el circuito. Ya eso es por principio de conservación de la energía, ¿ok? Si entran 10, esos 10 se consumen. No es que se consumen 20 o desaparece y solo quedan 5. ¿Ya? Entonces hay una energía que ingresa al circuito y esa energía se transforma en los elementos, en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en calor en estas resistencias. Pero no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es la misma cantidad de energía que se entregó desde la fuente. Ya, eso nos dice el teorema de Telegen, que la potencia en ecuación, ya en palabras sencillas, es que la potencia suministrada por las fuentes tiene que ser la misma potencia que consumen los elementos. Entonces vamos a resolver el literal B. Potencia absorbida es igual a potencia generada, teorema de Telegen. ¿Ya? Entonces, la potencia absorbida es la potencia de los elementos del circuito. La potencia R1, la potencia R2, hasta la potencia de R6, de la resistencia R6. Entonces yo voy a calcular las potencias. Recuerden, tengo tres ecuaciones en corriente continua y con resistencias para calcular la potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente. Potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Y potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Tengo estas tres ecuaciones. ¿Cuál será la que más me conviene aquí utilizar para calcular la potencia en las resistencias? Analicemos. Yo, tengo mi circuito y en este momento lo que yo ya calculé fueron todas las corrientes que pasan por los elementos. Todas. Tengo toditas las corrientes. ¿Ya? Todas las corrientes las tengo calculadas. Tengo los valores de resistencia también, si se dan cuenta. Los voltajes en los elementos no los tengo calculados. Hay dos voltajes que son datos, ¿no? ¿Ya? Pero el resto de los elementos yo no tengo los voltajes calculados. Lo que sí tengo calculado es la corriente. Tengo los valores de resistencia. Entonces, perdón, entonces me conviene determinar las potencias en los elementos a través de la ecuación potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia, ¿no? Esta ecuación muchas veces le denominan efecto Joule, ¿no? Corriente al cuadrado por resistencia. Ya, entonces, es calor, ¿no? Es la potencia relacionada con el calor, ya que se está causando en la resistencia. Entonces, miren cómo ocupan esa ecuación para calcular la potencia en todas las resistencias. Corriente I1 al cuadrado por la resistencia 1, I2 al cuadrado por la resistencia 2 y así hasta la última, I6 al cuadrado por resistencia 6. Y determinan todas las potencias en cada uno de los elementos. ¿Ya? La ecuación nos dice que potencia absorbida tiene que ser igual a potencia generada.
Potencia absorbida vendría a ser la suma de todas estas potencias. Y potencia generada vendría a ser la suma de las potencias de las fuentes que las calculamos en el literal A. Entonces, aquí está haciendo eso. Suman todas las potencias absorbidas en cada elemento y suman las potencias generadas de cada elemento de las fuentes. Y al final me queda que 75,54 kilovatios es igual o es aproximadamente igual, por eso colocan este símbolo que es aproximado, significa aproximadamente igual a 75,44 kilovatios. O sea, los dos, esto de aquí, el lado derecho de la ecuación no me está dando exactamente lo mismo del lado izquierdo de la ecuación. Ya hay unos decimales ahí que no permiten que sean iguales, ¿no? Los dos valores. Ya, entonces, una pregunta, ¿por qué creen que no están dando los resultados exactos? O sea, ¿por qué no me está dando 75,54 a la izquierda y 75,54 a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Piensen por favor unos segundos, eso. Bien, espero que hayan podido deducir la respuesta, ¿no? Ya, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué no dan las dos cosas similares? Es por la cantidad de cifras que nosotros estamos ocupando, en los decimales sobre todo, ¿no? En las partes decimales de nuestros cálculos, ustedes se habrán dado cuenta que se están usando dos cifras decimales, por ejemplo, o se están usando una sola cifra decimal. Eso reduce pues la exactitud de nuestros cálculos, ¿ya? Si yo quisiera que sean lo más exacto posible los datos, aumentaría las cifras decimales, por ejemplo, no sé, a 4, a 6, ¿ya? A 4, a 6. Entonces, bueno, yo recomiendo, pues, se puede trabajar con dos decimales, ¿no? Para no complicarnos tanto con los decimales, pero siempre tener en consideración eso, ¿no? De que los cálculos van a tener cierto margen de error, ¿no? Aquí ya es criterio de ustedes. Si están dando bastante parecidos, entonces la conclusión es por eso, es por los puntos decimales, ¿no? Que se están usando. No es que el problema está mal hecho, el problema está bien hecho, pero los puntos decimales o las cifras decimales hacen que no salga exacto. ¿Ya? Si yo pusiera más cifras decimales, esto se va a aproximar más todavía. ¿Ya? Bien, en conclusión, la potencia absorbida es igual a la potencia generada y el teorema de Telegen se cumple, ¿no? El principio de conservación de la energía que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es la energía generada que ingresa al circuito se está transformando, ¿no? No se ha creado más energía, no ha disminuido la energía, sino que es la misma energía que se está transformando en calor. Por eso me dan las dos cosas similares, ¿no? Potencia generada igual a potencia absorbida. Este método, el que ahorita ustedes acaban de ver, ya se conoce como el método de las corrientes en ramas, ¿ya? Y ustedes pueden encontrar en el libro de Floyd, de principios de circuitos eléctricos, en la octava edición, en la sección 9.2, hay problemas relacionados con este método, ya que ustedes pueden, pues, revisar, ¿ya? Y resolver. Ok, bien. Por el día de hoy llegaremos hasta aquí nomás con la clase. Muchas gracias.